Volvemos un nuevo bloque acá en Mañaneros de este hermoso día viernes y lo tenemos acá al doctor Alejandro Lucchesi para hacerte una pregunta. Ale, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, buen día. Consultarte cómo es esto de la nueva construcción, de la nueva normalidad en los colegios, cómo podemos acompañar a los niños para que vuelvan a tener este ámbito de reunión con sus pares. Correcto, y bueno, yo escuchaba un poquito la nota anterior. Sí. Y es muy importante tener en cuenta las dimensiones en las cuales crece una criatura, que es la dimensión física, por supuesto, pero también está la dimensión emocional y social y psíquica. Y en ese aspecto es muy de tener en cuenta este reencuentro con sus pares, este reencuentro con la docente. Hay niños que, por ejemplo, durante el año 2020 no pudieron concurrir directamente o muy pocas semanas, porque después empezó la cuarentena. Sí. Entonces eso fue un retroceso real de desconstrucción de lo que es el campo social de las criaturas, lo cual impacta obviamente en sus capacidades de aprendizaje y sobre todo el aprendizaje de los comportamientos sociales. Hablo de los niveles iniciales y hablo también de aquellos niños que están cambiando de etapa, como quien dice, que pasan del primario al secundario, donde normalmente hay un jalón, digamos, hay una cosa muy notoria, una diferencia muy notoria entre un estado de primario y un estado de secundario. Entonces, hacia eso que pienso que en este reencuentro que vamos a tener, gracias a Dios, si multiplicamos, como quien dice, y acentuamos las medidas preventivas, vamos a poder tener una adecuada reincorporación para seguir creciendo en este aspecto, porque hace mucho y la Sociedad Argentina de Pediatría se ha manifestado muy concretamente al respecto de la importancia de lo que es la presencialidad. Seguro. Ale, ¿crees que va a ser dificultoso para los maestros, los docentes, tenerle que inculcar a los niños durante las horas que estén en el ámbito escolar el uso del barbijo, el distanciamiento social, el lavado de manos y demás? ¿O no? ¿O pensás que está muy instaurado ya en cada uno de los nenes? Sí, ver la graduación de la dificultad es por ahí nos entretiene más ver eso que en realidad aplicar la medida. Yo lo noto, por ejemplo, en la concurrencia a la sala de espera del consultorio mío particular o en el hospital. Los chicos van todos con el tapaboca perfectamente colocado, se ponen el alcohol en gel, como vos decías. Inclusive han incorporado lo más importante, que es el lavado de las manitos con agua y jabón. Realmente son los que menos trabajo cuestan. Bien. Uno a veces se queda justamente mirando la dificultad y no enfrentándola y superándola. En realidad esta enfermedad del coronavirus nos vino, como quien dice, desconocida desde el punto de vista del comportamiento clínico, la forma de transmisión. Cuando fue desarrollándose, digamos, la pandemia, fuimos aprendiendo sobre la marcha de cómo es la forma de contener. Al principio se podía hacer la trazabilidad de los casos, o sea, aislábamos a las personas que eran detectados positivos, su grupo de contactos, hacíamos la trazabilidad. En este momento ya no se puede hacer eso porque hay una distribución comunitaria que se denomina transmisión comunitaria, donde cualquier persona puede estar con síntomas o sin síntomas transmitiendo esta patología y alguna otra, como también vos decías en la nota anterior. Vamos a tener que tener en cuenta eso. Si bien pasamos un lindo invierno el 2020 desde el punto de vista de las enfermedades pediátricas, porque no hubo directamente casos graves de bronquiolitis, lo cual te habla a las claras que la medida preventiva de aislamiento es una cosa positiva. Pero también tenemos la necesidad de que nuestro comportamiento social nos inmunice. O sea, el niño no solamente agarra coronavirus, sino que agarra esa y muchas otras patologías, anginas, bronquitis, bronquiolitis, distintas enfermedades contagiosas, las cuales se mantienen a raya justamente por ese estado de contacto. O sea, se mantienen fuera de la criatura o portadores sanos. Entonces es muy importante también reconstruir esa parte. ¿Qué le recomendás a los padres entonces, Ale, ahora con el inicio del ciclo lectivo en forma parcial, que ante cualquier síntoma vayan y consulten al pediatra, sea un síntoma posible de COVID? Sí, por otro? supuesto, sí, siempre hay que consultar, las medidas preventivas están, se sabe perfectamente que el uso del tapaboca es esencial porque es una barrera mecánica. Antes se hablaba
del N95, el tapaboca o la máscara. Obviamente vamos sumando, pero el verdadero efecto por el tamaño del virus es el efecto mecánico de barrera. Entonces, por ejemplo, si hay un caso positivo dentro de una familia con diagnóstico PCR, o sea que está el virus en ese momento, no el test rápido, sino el PCR, también usar el tapabocas dentro de la vivienda. Bien. ¿Por qué? Porque el recontagio que existe dentro de los contactos íntimos, interpersonales, familiares, puede reforzar la agresividad del virus. Entonces, en ese caso, usar tapabocas también dentro de la casa. Por supuesto, no mandar al colegio cuando empiecen las clases niños con síntomas, o sea, los niños que tengan tos, secreciones respiratorias, fiebre, eso nunca lo hicieron los padres. A veces por ahí le daban un antitérmico y lo mandaban igual al chico. Eso habría que evitarlo y concientizarnos a no hacerlo. Bien. Ale, te saco un ratito de este tema de la vuelta a clases y demás. ¿Qué opinión te merece, Ale, el informe que salió que se encontró en las aguas residuales un poco de vestigios de COVID-19? Sí, es una noticia que darla, digamos, en el contexto que estamos viviendo, creo que trabaja en contra de lo que es la real toma de conciencia. ¿Por qué? Porque si bien es conocido que eso puede ocurrir, y de hecho ocurre, de hecho es un método de control de enfermedades infecciosas muy eficaz el controlar las aguas, porque justamente las aguas son las que nos comunican, sobre todo las aguas efluentes, aquellas aguas que ya fueron utilizadas, llamadas grises o residuales, o las negras, que son las que van a la planta de tratamiento. O sea, es importante conocerlo, es importante seguir previniendo, pero desde el punto de vista de la connotación del miedo que estamos teniendo, no lo veo como positivo en este momento apuntalarnos en eso, porque las medidas a cuidar serían las mismas. Claro. Yo, ¿qué gano diciendo que la semana que viene voy a tener más casos si los voy a tener de todas maneras con conocimiento o sin conocimiento? Entonces yo, evaluando esa propuesta, digamos, de difusión, es como cargar más todavía el miedo. Sigamos teniendo la precaución, sigamos teniendo la noción de que esto se puede transmitir también por las aguas, pero punto. Se crea mucha más paranoia, ¿no? Y justamente es lo que más invalida la capacidad de respuesta lógica. Cuando me toca atenderlo a diario, la familia que entra en miedo, no hay forma de abordar, como quien dice, una situación de enfermedad, porque la enfermedad se hace fuerte en ese caso. En cambio, la conciencia, la prevención, el tener en cuenta la posibilidad de defendernos, con la lógica, por supuesto, no creyendo en magias, ni en rezos, ni en soluciones esotéricas, pero sí, haciendo lo que corresponde, podemos perfectamente sobrellevar la situación. Perfecto. Ale, otra consulta que no puedo dejar de no preguntártelo. Viste que salió un informe reciente de la efectividad de la vacuna de Sputnik, del 91,6% creo por ciento de efectividad, que mucha gente la cuestionó mucho a esta vacuna, que supuestamente la tercera fase no estaba del todo aprobada y demás. Bueno, finalmente salió el nivel de efectividad de esta vacuna. Vos ya tenés colocadas 2 dosis de esta vacuna. Las 2 dosis obligatorias ya me las coloqué, antes de ayer me puse la segunda. Claro. Tuve los síntomas propios de lo que es una vacunación, digamos, con partículas virales. Importante, todo lo que se mueve por detrás de la industria farmacéutica, de los laboratorios, los proveedores, los avances científicos, siempre hay un sustento económico o comercial, llamémosle, que te va pintando una realidad para que uno la tome o la deje, pero por lo general, a través justamente de estas informaciones que son relativas, se generan sustos o miedos populares. Esta es realmente una vacuna efectiva. La fase 3, Gaby, que es lo que permite demostrar la efectividad a lo largo del tiempo, no la tiene ninguna vacuna, si el COVID fue del año 2020. O sea, ninguna tiene 3 años, como para decir la fase 3 está demostrada. Con la Sputnik V podemos decir que el registro de anticuerpos tomados después de 60 días de la primera aplicación es realmente bueno. Entonces estamos hablando de una fase 3 inicialmente interpretada como buena, positiva. Porque viste que mucha gente desde que se rumoreó que podía llegar acá a la Argentina, la cuestionó mucho esta vacuna,
y uno siempre dice, las vacunas que le hemos colocado a nuestros hijos, no nos hemos cuestionado tanto Nunca el nos hemos, origen, la procedencia nunca y nos hemos demás. preguntado. Volviendo al tema anterior, lo de la Sabin, por ejemplo. La vacuna Sabin fue sacada ya Del calendario. del calendario como tal, se pone el mismo, digamos, se inmuniza contra la misma enfermedad que es la poliomielitis a través de la vacuna inyectable sextuple. Pero ¿qué importancia tenía la Sabin? Si volvemos al tema anterior, el virus polio es un virus RNA muy parecido al coronavirus que se transmite por vía digestiva y que permitía, fíjate, en aquellos casos donde había la inmunización con la vacuna Sabin oral, vacunar indirectamente por emisión de la materia fecal de la criatura y las manos al resto de los hermanitos. Entonces eso mantenía un estándar contra la poliomielitis muy eficaz. Hubo casos de rebrote en algunos países del mundo, la OMS decidió quitar, digamos, de la provisión la vacuna esta oral, la pasó a inyectable. Bueno, es algo positivo también, pero es digno de ser remarcado la posibilidad de que tiene una vacuna de inmunizar también a los contactos. Perfecto, Ale, clarísimo como siempre. Bueno. Gracias por acompañarnos viernes tras viernes, ahora de forma presencial. Presencial es muy agradable, sí. Tocamos un poquito de todos los temas con respecto a la vacuna, la vuelta a clases y demás, así que gracias, Ale, nos vemos seguramente el viernes que viene. Buen fin de semana. Gracias, igualmente, Gracias. y es un fin de semana maravilloso el que nos espera. Ojalá, ojalá. Sí, sí, está muy bien. Bueno, nosotros ya venimos con mucho más mañaneros, pero quédense ahí, después del corte seguimos con mucho más. Mañaneros, mañaneros.